Estructuras misteriosas como estas están apareciendo en el mar de China. Y pocas personas realmente saben para qué sirven, pero... ¿quieres saber por qué están ahí? Bueno, el motivo es aterrador. Lo que estás viendo son plataformas móviles gigantes que se conectan entre sí, formando un puente del tamaño de 7 campos de fútbol americano. Y China ya probó estas estructuras en aguas reales. Pueden descargar cientos de vehículos blindados y tanques de guerra directamente en la playa en cuestión de horas. Y lo que está detrás de esto es aún más preocupante. Serán usadas para una probable invasión al estilo de la famosa invasión del día D, pero en este caso contra Taiwán. Para empeorar, hay algo que está poniendo a toda la región en alerta. Por primera vez, un alto oficial estadounidense dijo que esa invasión podría estar muy cerca de suceder. Este oficial es Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, y sus palabras fueron directas y aterradoras. Una invasión china de Taiwán podría ser inminente. Pero esas estructuras que acabas de ver son solo la punta del iceberg, porque en realidad las señales de que algo grande está por suceder están en todas partes. Desde 2021, China ha más que triplicado sus incursiones aéreas sobre Taiwán. En 2024 fueron 3.615 vuelos militares, más del doble que el año anterior. La pregunta ya no es si habrá conflicto, sino cuándo. Y para tener una idea de la escala de esta intimidación, imagina 153 aviones militares rodeando tu país en un solo día. Eso le pasó a Taiwán en octubre de 2024, estableciendo un nuevo récord. Y fue solo un día normal más en el estrecho de Taiwán. Durante una importante reunión militar en Singapur, Hegseth fue directo al grano. Hemos visto videos y fotos de cañones de agua, colisiones entre barcos y abordajes ilegales en el mar. Viendo la toma ilegal y la militarización de tierras, estas acciones muestran irrespeto. Acciones desestabilizadoras de China. Según él, China ya no solo está construyendo sus fuerzas militares, ahora está entrenando activamente para invadir Taiwán todos los días. La alarma fue tan fuerte que resonó en todo el mundo. La respuesta de la capital china, Pekín, llegó de inmediato. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Hegseth de intentar sembrar división en Asia. Dijeron que el discurso estaba lleno de provocaciones y era impreciso en cuanto a los hechos. Incluso el vicepresidente de la Universidad de Defensa Nacional de China acusó directamente a Hegseth de mentir. Pero los números cuentan una historia diferente. Comencemos con lo que verdaderamente ha cambiado recientemente. Los ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán no son novedad, pero la escala y la frecuencia son alarmantes. En abril de 2025, China llevó a cabo el ejercicio llamado Trueno del Estrecho. Durante solo 2 días movilizó 135 aeronaves, 38 buques de guerra y 12 barcos oficiales. Pero lo más preocupante fue la táctica empleada. Por primera vez, ensayaron una estrategia conocida como la táctica del repollo. Recibe ese nombre porque se hace en capas. Hacen un cerco interno a Taiwán y un círculo externo para impedir que fuerzas extranjeras vengan a ayudar. Y aquí hay un detalle que pocos notaron. La Guardia Costera China, que técnicamente es una fuerza de aplicación de la ley, participó en estos ejercicios militares. Eso no es una coincidencia. Es una táctica de zona gris que hace mucho más difícil para otros países clasificar estas acciones como actos de guerra. Solo en los primeros 2 meses de 2025, China voló 739 aeronaves en la zona de defensa aérea de Taiwán. Si ese ritmo continúa, superarán fácilmente las más de 4.000 incursiones, un nuevo récord histórico. Pero espera, se pone aún más interesante.
Solo en los últimos meses, Taiwán detectó hasta 70 barcos chinos navegando entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional. En un solo día, el 19 de mayo, 30 barcos chinos sin identificación, sin documentación y sin puertos registrados cruzaron el estrecho de Taiwán. Eso no es navegación normal. Es acoso deliberado. Ahora viene la parte sorprendente. Existen 3 escenarios principales que los expertos consideran para un conflicto. Y la invasión total no es la más probable. El primer escenario es el bloqueo naval y aéreo. Esta es considerada por muchos analistas militares como la opción más probable a corto plazo. China podría implementar un bloqueo presentándolo como una operación de aplicación de la ley o una cuarentena. El objetivo sería estrangular económicamente a Taiwán, cortando sus importaciones vitales. Y aquí hay un dato impresionante sobre la vulnerabilidad de Taiwán. La isla importa el 97% de su energía. Sus reservas son alarmantemente bajas, alrededor de 5 meses de petróleo, 1 mes de carbón y menos de 2 semanas de gas natural. Un bloqueo efectivo sería devastador. El segundo escenario implica ataques con misiles y bombardeos aéreos contra estructuras importantes del país. China tiene una amplia gama de misiles balísticos, incluidos los hipersónicos, capaces de alcanzar objetivos a grandes distancias. El objetivo sería destruir las defensas de Taiwán y minar la moral de la población. El tercer escenario, y quizás el más peligroso, es precisamente aquel para el que estas plataformas misteriosas que viste al principio fueron diseñadas. La invasión anfibia a gran escala. Invasión anfibia significa un ataque por mar, donde los soldados desembarcan en playas enemigas usando barcos y embarcaciones especiales. China ha invertido fuertemente en este tipo de ataque, incluyendo grandes barcos como el tipo 75, capaz de transportar alrededor de 30 helicópteros y casi 1000 tropas. Además, también hay otra guerra que ya está ocurriendo en este momento. Hablo sobre la guerra cibernética. Grupos de hackers chinos ya se han infiltrado en infraestructuras importantes de Estados Unidos y Taiwán. El objetivo es tener la capacidad de causar interrupciones significativas durante un conflicto real. Mientras tanto, al otro lado del estrecho, Taiwán tampoco se queda inactivo. La isla aumentó drásticamente su gasto en defensa al 2.45% del Producto Interno Bruto en 2025, totalizando cerca de $20.25 mil millones. El presidente Lai Ching-te ya manifestó la intención de elevar ese porcentaje a más del 3%. Ahora hay algo bastante curioso en la forma en que Taiwán va a responder en caso de ser invadida. Ellos adoptaron la llamada estrategia del puercoespín. Este plan militar no tiene el objetivo de igualar el poder militar chino. Al final, eso sería muy difícil para ellos lograrlo. Ellos prefieren en realidad hacer que una invasión sea extremadamente costosa y difícil. La idea es causar el máximo daño posible a las fuerzas invasoras, creando múltiples capas de resistencia y ganando tiempo para una posible intervención de los Estados Unidos. La estrategia incluye inversiones en defensas costeras robustas, misiles móviles difíciles de detectar, drones para vigilancia y ataque, y otras armas de bajo costo pero de alta eficacia. Taiwán ahora puede producir alrededor de 1000 misiles al año, una meta alcanzada con 2 años de anticipación. Uno de los proyectos más ambiciosos es el programa de submarinos de fabricación propia. El primer submarino, el Haikun, fue lanzado en septiembre de 2023. El plan prevé la construcción de 7 submarinos avanzados hasta 2038. Taiwán también modernizó su fuerza aérea. Los antiguos cazas F-16A y B están siendo actualizados a la variante F-16 Into, que es más capaz. El país hizo un pedido de 66 de estas nuevas aeronaves. Estos cazas son considerados fundamentales para enfrentar a los cazas furtivos J-20 de China. Además, Taiwán adquirió 29 sistemas de cohetes High Mobility Artillery Rocket System que tienen un alcance capaz de alcanzar objetivos en la provincia china de Fujian, al otro lado del estrecho.
Es la misma arma que ha demostrado ser extremadamente eficaz en Ucrania contra Rusia. Pero hay algo de lo que pocos hablan sobre Taiwán. Están enfrentando un problema serio. Hay retrasos significativos en las entregas de armamento prometido por Estados Unidos, estimados en alrededor de $19,000 millones. Estos retrasos, como ya te imaginarás, afectan sistemas esenciales y son una fuente de preocupación para la preparación defensiva de la isla. Otro detalle importante que debe mencionarse es que este conflicto no sería solamente regional. Todo el mundo se vería afectado, y de manera devastadora. Taiwán ocupa una posición única en la economía global como el centro de producción de semiconductores avanzados. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, por sí sola, posee más del 50% del mercado global de producción de chips. Taiwán es responsable de más del 90% de la capacidad de fabricación de chips más sofisticados del mundo. Esta industria aporta el 15% del Producto Interno Bruto de la isla. Cualquier interrupción en la producción de semiconductores en Taiwán enviaría ondas de choque a todas las industrias que dependen de estos componentes. Eso incluye electrónicos de consumo, industria automotriz, computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y sistemas de defensa avanzados. Especialistas estiman que serían necesarias inversiones de $350,000 millones y al menos 3 años para intentar sustituir la capacidad de producción que actualmente está concentrada en Taiwán. En resumen, es casi imposible a corto plazo. Además de los semiconductores, el estrecho de Taiwán es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Cerca del 44% de la flota global de barcos portacontenedores pasó por estas aguas en 2022. Una interrupción de esta ruta vital afectaría drásticamente el comercio global. Las estimaciones económicas de un conflicto son aterradoras. Un bloqueo chino a Taiwán podría reducir el Producto Interno Bruto global en $2.7 billones solo en el primer año. Una guerra a gran escala podría llevar a una caída del 5 al 10% en el Producto Interno Bruto global. Pero no pienses que China saldría ilesa de esto. Ellos sufrirían pérdidas económicas masivas, con estimaciones que apuntan a una caída del 16.7% de su Producto Interno Bruto en caso de guerra. Siendo una economía fuertemente dependiente de las exportaciones, probablemente enfrentarían fuga de inversionistas, devaluación de la moneda y ruptura de sus propias cadenas de suministro. Ahora, ¿alguna vez te has puesto a pensar en el escenario donde Taiwán fuera invadida? ¿Qué países estarían dispuestos a involucrarse en este conflicto? Y déjame decirte, la respuesta a esa pregunta varía drásticamente dependiendo de a quién le preguntes. Vamos a empezar por su vecino, Japón. El país considera una crisis en Taiwán como una amenaza directa a su propia seguridad. El ex primer ministro Shinzo Abe llegó a afirmar que una crisis en Taiwán es una crisis para Japón. Eso tiene sentido cuando consideras que $5.5 billones en comercio pasan por el estrecho de Taiwán cada año. Australia, a través de su asociación militar con Estados Unidos, probablemente participaría en cualquier acción militar estadounidense en una situación de emergencia en Taiwán. Se espera que contribuya con barcos y aviones integrados en grupos de ataque liderados por los estadounidenses. Mientras tanto, Corea del Sur se muestra más cautelosa. Ellos parecen preocupados por la posibilidad de que los recursos militares estadounidenses sean retirados de la península de Corea y llevados a Taiwán, creando un vacío de seguridad que Corea del Norte podría aprovechar. Por su parte, la Unión Europea reconoce a Taiwán como un socio democrático importante y se opone a cualquier cambio en la situación actual por la fuerza. Sin embargo, su capacidad para enviar fuerzas militares significativas a la región asiática es limitada. Mientras tanto, las evaluaciones de los especialistas sobre cuándo podría ocurrir un conflicto varían considerablemente. Hegseth habla de una amenaza inminente, pero otros analistas señalan 2027 como el momento crítico. Un centro de investigación militar estadounidense considera una invasión poco probable a corto plazo, pero prevé que el riesgo aumentará significativamente a partir de 2027.
Otro instituto de estudios realizó simulaciones que indican que una alianza entre Estados Unidos, Taiwán y Japón lograría derrotar una invasión china, pero a un costo extremadamente alto para todos los involucrados. Ya otros analistas tienen dudas sobre cuándo ocurriría esa guerra. Ellos argumentan que el Ejército de Liberación Popular enfrenta problemas de corrupción y falta de experiencia en combate que podrían desalentar una aventura militar arriesgada. Hay informes de que hasta el 40% del tiempo de entrenamiento en el ejército chino puede dedicarse a la educación política, lo que podría perjudicar el desarrollo de habilidades puramente militares. Existen alegaciones de misiles con problemas de combustible y otras deficiencias que ponen en duda la verdadera preparación de combate. Pero no podemos ignorar que todo lo que está sucediendo en Taiwán en los últimos meses es preocupante. Hay informes de que China continúa con su gran campaña de espionaje para prepararse para una posible guerra. En la región, grupos de hackers vinculados al gobierno chino han llevado a cabo operaciones de larga duración contra entidades gubernamentales y militares en Taiwán y en Estados Unidos. La estrategia china podría estar calculando que no necesita un cerco físico total si logra cortar eficazmente las conexiones de Taiwán con el mundo exterior, a través de ataques cibernéticos y guerra electrónica. Entonces, queda la pregunta, ¿será que Taiwán podrá resistir el tiempo suficiente para que llegue la ayuda? La estrategia del puercoespín solo funciona si Taiwán logra convencer a Estados Unidos de involucrarse directamente. Durante su discurso, Hegseth dejó claro que Estados Unidos pretende apoyar a Taiwán y a sus otros aliados en la región asiática. Pero hay una preocupante contradicción. A pesar de las declaraciones de apoyo, Estados Unidos recientemente retiró recursos militares de la región asiática hacia otras áreas del mundo. Por ejemplo, enviaron un batallón de misiles Patriot de la región asiática al Medio Oriente, requiriendo 73 aviones de carga militar para transportar el equipo. Y especialistas señalan que esta política estadounidense, de no dejar claro si va a intervenir militarmente, puede estar animando a China a probar los límites. Al mismo tiempo, comentarios anteriores del expresidente Trump, cuestionando el valor estratégico de Taiwán, crearon aún más dudas. Ahora, detente a pensar por un momento. Lo que realmente está en juego aquí no es solo Taiwán. Es sobre quién va a controlar las tecnologías que mueven al mundo y las rutas comerciales más importantes del planeta. La estrategia de Taiwán depende de ganar tiempo hasta que llegue ayuda externa. Pero si esa ayuda no llega o llega demasiado tarde, la isla estará sola contra la segunda mayor potencia militar del mundo, y eso cambiaría completamente el orden mundial que conocemos hoy. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál escenario crees que es más probable? ¿Una invasión militar directa, un bloqueo económico prolongado? ¿O crees que al final todo se resolverá por la vía diplomática? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis sobre los conflictos que están moldeando nuestro mundo. Hasta la próxima.